Hidroituango, la joya de oro de Antioquia, la obra maestra que le va a dar empleo a los colombianos, el proyecto de energía más grande del país, la apuesta más ambiciosa de la ingeniería colombiana. Ha sido desde siempre muy polémica. Y no es solo porque desde hace un mes está a punto de reventar. Hoy, hace 7 años, inició la construcción de Hidroituango, una emergencia que a raíz del colapso del sistema de desviación del río Cauca provocó la evacuación de más de 25.000 personas en su momento más crítico. También destruyó e inhabilitó millones de casas, llegó a reducir el 80% del caudal y pérdidas billonarias, entre otras afectaciones económicas, sociales y ambientales en el Cauca. Que se registra en Hidroituango, en la central hidroeléctrica en construcción en el municipio de Ituango, río arriba, y es precisamente esto lo que habría producido esta nueva alerta de evacuación en las zonas aledañas al río Cauca, que sería río abajo. Este es el video que conocimos. Este video nos muestra el momento exacto de la alerta, donde se evacuaron más de 26.000 personas y más de 250 trabajadores que se encontraban en el sector de la emergencia. También ha sido protagonista de remociones en masa, explosiones, inundaciones, despropiación de la comunidad, entre otras. Estábamos nosotros atendiendo normal cuando sonó una alarma. La gente nos avisó de que se había venido, que se había desbordado la represa o que un túnel se había destapado, entonces era una confusión. Pero ya nos dijeron eso y dijeron que teníamos que evacuar. Estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental. El estudio de impacto ambiental permite dimensionar y calificar los impactos ocasionados por el proyecto sobre el medio físico, biótico y social. Se realizó en el año 2007 y fue la base para obtener la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la resolución 0155 del 30 de enero del 2009. Del estudio de impacto ambiental se derivan los respectivos planes de manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, el plan de contingencias y el plan de abandono, este último una vez terminada la construcción del proyecto. Del estudio de impacto ambiental del 2007 se resaltan los principales impactos: modificación del paisaje, transformación de los sistemas culturales de la población afectada indirectamente, transformación de los sistemas culturales de la población afectada directamente y desplazamiento involuntario de la población y afectación a sus condiciones de vida, estos dos últimos con una calificación de importancia muy significativa. Continuamos hablando acerca del plan de manejo ambiental. El sector ambiental se ha visto afectado en la cuestión del arrojamiento de piedras, tierra, maderas y otros tipos de sedimentos que le han arrojado directamente al caudal del río. Si usted puede evidenciar, usted mira el color del río y hay momentos en que aumenta todavía más, digamos así, el espesor de lodo, donde los pescadores han perdido el sustento para ellos y sus familias porque el pescado ha muerto ahogado por el lodo. Acerca del plan de manejo ambiental. Este plan contiene los programas y actividades que se deben desarrollar para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos generados con la construcción y operación del proyecto. En este plan se estiman inversiones del orden de los $250 millones y contempla dos componentes muy importantes. El primero son los programas de manejo ambiental, aspectos físico-bióticos, es decir, todo lo relacionado con el agua, el suelo, el paisaje, el aire, la flora y la fauna. El segundo es el plan de gestión social, aspectos socioeconómicos, referente a las personas y comunidades, sus actividades económicas o de sustento, las relaciones sociales y culturales, el patrimonio histórico y cultural, entre otros. Cabe destacar que el plan de manejo ambiental presenta los programas dentro de los distintos aspectos como el manejo de zona de obras, manejo del embalse, manejo de hábitats y organismos, manejo de vegetación y manejo del medio social. Estos programas se crean a fin de la prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos ambientales negativos identificados y evaluados en algún nivel de significación.
así como el manejo de los impactos positivos. Dichos programas se abordarán mediante la ejecución de 26 proyectos cuyas actividades son coherentes con el objetivo de minimizar la incidencia de los efectos adversos y potenciar los impactos favorables. Para analizar las decisiones y riesgos desde la interventoría se debe tener en cuenta las fases por las cuales atravesó el proyecto, así como también las decisiones que se tomaron dentro de toda la construcción. La fase 1, conocida como previa al desvío de los túneles, permitía que las posibles decisiones tuviesen un amplio rango de opciones. La fase 2 tenía opciones limitadas, aunque aún era posible evitar la crisis. Y la fase 3 comprende completamente la crisis que se presentó, dejando sin opciones la decisión a EPM. En la fase 1, la decisión más crítica fue en el año 2014, desviando el río Cauca sin compuertas, pudiendo primero demorar el desvío del Cauca y a su vez acelerando el proceso constructivo de las obras. Fue riesgoso debido a que los túneles, ante cualquier eventualidad, se convertirían en canales en los cuales no se podría regular el flujo de agua. En la fase 2 se tomó la decisión de construir el tercer túnel. La decisión crítica llega en el 2017, cerrando los túneles con cota de 379 metros sobre el nivel del mar, pudiendo esperar a que la cota llegara hasta los 390 metros. Por otro lado, no se realizó la verificación de la licencia ambiental antes de construir el tercer túnel. En la fase 3 se tomaron decisiones desesperadas a causa de las antiguas decisiones que habían limitado al máximo los posibles planes de contingencia, debido a que el río Cauca aumentaba sus niveles y la presa aún no era lo suficientemente alta para contener el volumen de diseño planteado. EPM decidió destaponar los túneles iniciales de desviación con el uso de explosivos. Sin embargo, la decisión no fue eficaz. Así, posteriormente se sacrificó la casa de máquinas y finalmente se presentaron los daños a las comunidades que actualmente se conocen como inundaciones y avalanchas producto de Hidroituango. Dentro de esta polémica no se culpan las irregularidades en la gestión y el proceso de construcción de la obra, pero sí se cuestiona la legalidad del acto administrativo a través del cual se otorgó la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto y sus modificaciones ante el Consejo de Estado. Para el estado actual del proyecto se construyó un vertedero, el cual disminuyó el riesgo de rompimiento de la presa. Segundo, el flujo por la casa de máquinas se detuvo en febrero de 2019. La aseguradora del proyecto decidió que se otorgaría la cobertura bajo la póliza Todo Riesgo, Construcción y Montaje. Para el 2022 pruebas en seco en Hidroituango. Con este avance también se realizaron pruebas en seco en la primera de las turbinas de Hidroituango en julio y se espera que el proyecto entre en funcionamiento paulatinamente a partir del 15 de octubre, mientras la segunda mitad entrará en función 5 días después. En conclusión, la crisis de Hidroituango es culpa principalmente de EPM, aunque los problemas iniciales provienen del consorcio TIFS, autor de los retrasos de la construcción de los túneles de desviación. Es EPM finalmente quien debió haber tomado cartas en el asunto de manera oportuna. Tras décadas de estudios fallidos, fue en 1998 cuando el proyecto prendió motores y en enero de 2009 el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto y un año más tarde empezaron las obras. Para poder levantar la presa se construyeron 2 túneles de desviación por donde fluyó el agua del río Cauca mientras avanzaban los trabajos. Y en octubre de 2017 finalizó la construcción del túnel intermedio, que era el único que iba a quedar abierto tras el fin de las obras. Por eso, a diferencia de los otros 2, debía funcionar con compuertas. En enero del 2018, al acercarse el final de las obras, las entradas de los 2 túneles de desviación se sellaron con paredes de concreto. En el primero de los túneles se alcanzó a poner uno de los tapones definitivos de 22 metros de ancho. Pero el 27 de abril del 2018, las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron totalmente el túnel intermedio, el único por donde seguía desviándose el agua del Cauca. Y 2 días más tarde, la presión del río lo destapó en horas de la tarde. Las alarmas se prendieron una vez más en la noche del lunes 30 de abril, cuando una falla geológica desprendió totalmente 250.000 metros cúbicos de tierra de la montaña. Sin embargo, gracias a una especie de bypass que tenía este túnel, el agua seguía fluyendo, aunque en menor cantidad. Pero luego, el lunes 7 de mayo, un nuevo desprendimiento de la roca taponó el bypass del túnel intermedio. Es entonces cuando el agua dejó de fluir y el embalse empezó a llenarse como una tina que no tiene por dónde desaguar.
Ante esta gravedad de la emergencia, el jueves 10 de mayo, EPM decidió inundar la casa de máquinas. Equipos como generadores, turbinas y transformadores quedaron sumergidos. En la tarde del sábado 12, el túnel intermedio se desbloqueó al estar represado. Se convirtió en algo así como una manguera a presión. El caudal promedio del río en esa época era de 1.200 metros cúbicos de agua por segundo, pero esta tarde, cuando se abrió paso al agua, alcanzó 6.000 metros cúbicos por segundo. Y esta fue la causa de la subida del caudal del río Cauca aguas abajo. La corriente destruyó 3 puentes y dejó 600 damnificados. Pasadas las 6 de la tarde se registró de nuevo de manera natural el taponamiento del túnel intermedio y desde entonces el agua solo fluye por la casa de máquinas. Cuando todo parecía más o menos estabilizarse, el miércoles 16 de mayo EPM informó que se presentó una obstrucción en la casa de máquinas. El agua empezó a salir por las galerías, que es por donde entran carros y trabajadores a ese lugar. El incidente dejó 4 trabajadores heridos y puso en alerta máxima a 5 municipios aguas abajo. Y 2 horas más tarde, el agua volvió a fluir con normalidad, pero en la medianoche de ese día salió una vez más por las galerías. Si el agua sigue fluyendo por las galerías, podría permear la pata posterior de la presa, haciendo que colapse. Además, si el agua la rebosa, los 20 millones de metros cúbicos de roca y cemento podrían erosionar y potencialmente derrumbarse, causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros. Si ocurre que es el peor escenario, 1 hora después del colapso de la presa, la avalancha llegaría al corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, que se borraría totalmente del mapa, y entre 4 y 5 horas más tarde llegaría a Tarazá, Cáceres, 10 horas después a Caucasia y 20 horas a Niche. Los municipios de San Jacinto del Cauca, Ayapel, Guaranda y Majagual también están en alerta máxima. Desde el 20 de septiembre del 2017 se utiliza también la Galería Auxiliar de Desviación GAD como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes del terreno al interior de la GAD, que generaron el taponamiento definitivo de la galería. A partir de esto, se genera una pérdida gradual del soporte de este túnel y continúa el progreso de la cavidad en el túnel a medida que los bloques son removidos por el agua. Se genera un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo del agua no es capaz de remover. Esto genera que el bloqueo producido por la roca detenga el flujo a través de la GAD. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel del embalse, se incrementa la presión de agua en el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento y al destaparse el túnel, se crea una cavidad inestable. La cavidad progresa acercándose a la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de él, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible. Debido a los derrumbes de los sistemas del desvío, el agua desbordó el muro llamado Ataguía y empezó a llenar la presa descontroladamente. Entonces, EPM, calculando el crecimiento del cauce y para evitar que el agua sobrepasara la presa, decidió dejar entrar el agua a la casa de máquinas por medio de unas bocatomas de los túneles de captación, que son los accesos por los que debía ingresar el agua a la casa de máquinas, pero una vez estuviera en funcionamiento la hidroeléctrica. La casa de máquinas mide 23 metros de ancho y 49 metros de altura, equivalente a un edificio de 20 pisos. ¿Pero por qué fue tan difícil tomar la decisión?
porque la casa de máquinas es el corazón de la central, donde se genera toda la energía y no estaba lista. Los túneles de desviación eran los que permitían mantener seca la caverna para ir trabajando, pero pues al abrir las bocatomas querían evitar una avalancha, así que decidieron sacrificar los equipos y obras que no estaban listos. Las pérdidas fueron millonarias. La fuerza del agua generó presión y destapó uno de los túneles de desviación. Toda el agua que empezó a entrar por el túnel, más la de las bocatomas, provocaron que el agua llegara al río como una avalancha. Por el río corren 1000 metros cúbicos de agua y por las emergencias este número subió a 6000 metros cúbicos de agua, 6 veces el río Cauca. Esto provocó las inundaciones en Puerto Valdivia y casi toda la infraestructura de Hidroituango quedó bajo el agua. Hidroituango evoluciona logrando hitos de ingeniería únicos en la historia de Colombia, como los trabajos subacuáticos en el embalse, maniobras de alta complejidad nunca antes realizadas en el país y en Sudamérica. ¿Pero en qué consisten? Aquí te contamos. Entre las montañas de Antioquia, el imponente caudal del río Cauca, se forma el embalse de Hidroituango, donde un equipo técnico de EPM y la compañía holandesa DCN Diving, con más de 63 años de experiencia en operaciones tanto oceanográficas y en centrales hidroeléctricas, desarrollan una de las maniobras de ingeniería más complejas en la mitigación de riesgos del proyecto. Los trabajos subacuáticos son un hito para Hidroituango y se dividen en 2 fases. La primera etapa comenzó en noviembre de 2021 con la inmersión de un dron subacuático que, utilizando tecnología de punta, permitió levantar los datos necesarios para realizar los diseños y por ende fabricar las compuertas que se deben instalar en este punto. De igual forma permitió identificar el estado de los concretos de las captaciones, que será por donde ingresará el agua hacia la casa de máquinas para generar la energía con las primeras unidades. La segunda fase inició en abril de 2022 desde Vlissingen, Holanda, y después de recorrer más de 8.500 kilómetros, llegó a puerto colombiano el buque Vantage Rider con 7.500 metros cúbicos de carga aproximadamente. 1.700 toneladas en diversos equipos especializados y fabricados esencialmente para estos trabajos, donde se destacan, por ejemplo, una grúa con una capacidad de 300 toneladas, 61 pontones para armar las barcazas de buceo y de izaje, 4 cámaras hiperbáricas. A partir de allí inició el transporte terrestre, donde se necesitarán al menos 110 camiones de carga, que aseguren el transporte de estos equipos desde Barranquilla hasta el sitio de las obras principales del proyecto. Una logística inmensa que amerita mucha concentración y dedicación. Teniendo listo el embarcadero sobre el embalse donde estarán todos los equipos para estos trabajos, buzos expertos desarrollarán una hazaña única en Colombia. El equipo de buzos se sumergirá a 50 metros de profundidad. Así es, esto equivale a la altura de un edificio de 18 pisos aproximadamente, pero esta vez en las profundidades del río Cauca. Por medio de una técnica de buceo hiperbárico o de saturación, el equipo de buzos estará sumergido por turnos de 28 días. En este tiempo se harán maniobras de remoción de escombros o biomasa en los túneles de conducción. Se quitarán las rejas coladeras o mecánicas para identificar su estado, y se instalarán mamparos o compuertas mecánicas, cada una con un peso estimado de 90 a 100 toneladas, lo que equivale al peso de un avión comercial, pero esta vez al interior del agua. Además, se realizarán trabajos con inyecciones de grouting que permiten sellar o cerrar fisuras del macizo rocoso. Estas maniobras se llevarán a cabo inicialmente en las captaciones 1 y 2, que corresponden a las mismas unidades de generación que entrarán a operar este año. Los trabajos subacuáticos finalizarán en diciembre de 2023 y son de suma importancia para EPM e Hidroituango, ya que permiten rehabilitar o recuperar las condiciones hidráulicas de los túneles de captación, que se vieron afectados tras la contingencia. Así, desafiando hitos de ingeniería y innovación,
Hidroituango evoluciona para generar el 17% de la energía que Colombia necesita.